La farmacología tiene varias ramas, la farmacognosia, la farmacoterapia, la farmacodinamia y una de ellas es la quimioterapia. La quimioterapia se ocupa del estudio de sustancias de composición química definida que introducidas al organismo son capaces de lesionar o destruir específicamente a los agentes patógenos vivos, sin presentar efectos tóxicos acentuados sobre el huésped. Este es el criterio de un estudioso que se llama Ehrlich, quien es el creador de esta rama, la quimioterapia. Pero para comprender cómo actúan las drogas quimioterápicas, vamos a repasar algunas nociones generales. La célula es la unidad más pequeña dotada de vida y también la unidad funcional constituyente de todos los seres vivos. La masa celular dotada de vida y de actividad es el protoplasma, que en las células animales se rodea de una delgada membrana que se llama plasmalema o membrana plasmática externa. La célula está formada por un citoplasma fundamental y también por numerosos orgánulos diferenciados con estructuras y funciones específicas. Por ejemplo, encontramos el núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, centrosoma, etc. El protoplasma puede llevar también otros orgánulos como ribosomas, microtúbulos, lisosomas, etc. En los organismos pluricelulares existe un proceso continuo de muerte celular y crecimiento de otras nuevas células que las sustituyen a estas que se murieron. Las bacterias, que son organismos unicelulares, no pluricelulares como el huésped, se reproducen con una velocidad extraordinaria pasando por 4 fases. Una fase de meseta que se llama, una primera fase de meseta que se llama fase de retardo, con muy poco o ningún crecimiento. Luego viene una fase logarítmica de crecimiento, en la que el microorganismo, la bacteria, se duplica a una velocidad constante, pero de manera exponencial, muy rápido. Luego viene la siguiente meseta, que se denomina fase estacionaria, en donde el número de nuevas divisiones disminuye y se equilibra más o menos con el número de células muertas, para al final llegar a la fase de declinación, donde cesa, ay la puta, poner el sonido, la reproducción. La célula es la unidad más pequeña dotada de vida y también la unidad funcional constituyente de todos los seres vivos. La masa celular, que está dotada de vida y de actividad, es el protoplasma, que en las células animales se rodea con una delgada membrana que se denomina plasmalema o membrana plasmática externa. La célula está formada por un citoplasma fundamental y también por numerosos orgánulos diferenciados que tienen estructuras y funciones específicas. Y entre ellos encontramos al núcleo, las mitocondrias, el aparato de Golgi, centrosoma. El protoplasma puede llevar también otros orgánulos como ribosomas, microtúbulos, lisosomas, etc. En los organismos pluricelulares existe un proceso continuo de muerte celular y de crecimiento de otras nuevas células que las sustituyen. Pero las bacterias son organismos unicelulares que se reproducen con una velocidad extraordinaria, pasando por 4 fases.
2 son de meseta. La primera fase se llama fase de retardo. Tienen muy poco o ningún crecimiento. La segunda fase, que es la logarítmica, en esta hay una duplicación continua de manera exponencial de la población y también esta manera exponencial es constante. La segunda meseta, que es la fase estacionaria, representa el número de nuevas divisiones respecto al número de células muertas. Aquí el número de las nuevas divisiones disminuye y entonces se equilibra más o menos con el número de células muertas. Y al final está la fase de declinación donde cesa la reproducción. ¿Y cómo actúan las drogas quimioterápicas? O sea, las que tienen acción sobre microorganismos vivos. Las sustancias quimioterápicas actúan sobre las células principalmente en la fase logarítmica de crecimiento, o sea, en la fase B. En pequeñas dosis son generalmente bacteriostáticas y bactericidas a dosis mayores. En algunas de ellas existe una muy pequeña diferencia de dosis entre la primera y la segunda acción, o sea, entre ser bacteriostáticas o bactericidas. Por ejemplo, las penicilinas son predominantemente bactericidas, mientras que otras drogas son principalmente bacteriostáticas, como por ejemplo las sulfonamidas. Pero ahora, porque a veces se necesita una acción bactericida y hay otras una acción bacteriostática. Cuando yo inhibo el crecimiento de manera prolongada, termina en muerte. Y muchas veces esta bacteriostasis, o sea, inhibir el crecimiento, es suficiente para que el organismo huésped, o sea, el enfermo, estimule sus mecanismos naturales de defensa, o sea, produzca fagocitos y anticuerpos, para que destruyan los gérmenes cuando cesa su reproducción. O sea, se evita que sigan creciendo, se despierta el sistema inmunológico, reconoce este microorganismo como extraño y entonces el propio cuerpo es el que los elimina. Entonces es suficiente la acción bacteriostática. Esto es la forma como actúan, por ejemplo, las sulfonamidas, la tetraciclina y el cloramfenicol. Pero ahora, muchas veces esto no es suficiente porque el microorganismo es demasiado agresivo o el sistema inmunológico no está estimulado. Y es por ello que se utilizan drogas de acción bactericida. Bien, también acá agrego algo. Es un desperdicio en la mayoría de los casos utilizar asociaciones de bacteriostáticos con bactericidas. ¿Por qué? Porque el bactericida actúa en el periodo de multiplicación y el bacteriostático está frenando ese periodo de multiplicación. Entonces no tiene sentido, es un derroche y es una mala indicación para el paciente el uso de antibióticos bactericidas cuando puede usar solamente bacteriostáticos. Aunque hay un caso en el que esto se usa cuando se trata de un recién nacido en los que en donde hay una infección a nivel de cerebro y entonces
el bacteriostático impide el crecimiento del microorganismo para que el bactericida vaya actuando en matarlos a los que están y sea suficiente para frenar el proceso infeccioso. Ahora veamos la definición de antibiótico. Teniendo en cuenta los conceptos de Waxman, un antibiótico se define como una sustancia química derivada o producida por microorganismos que tiene la capacidad a bajas concentraciones de inhibir el desarrollo o destruir bacterias y otros microorganismos. Los antibióticos producidos hoy por síntesis química no invalidan esta definición, pues primitivamente se aislaron de microorganismos. ¿Cómo se descubre la acción de un antibiótico? En realidad fue por un error. Durante la época de la Primera Guerra, la mayoría de las personas morían más que por las heridas de bala, por las infecciones que se producían. Y esto estimuló a estudiosos a dedicarse a entender cómo se podían vencer esas infecciones. Y así, uno de ellos, Fleming, el descubridor de la penicilina, dejó una caja de Petri donde se hace un experimento cerca de la estufa y se tuvo que ir. Entonces, cuando volvió, se dio cuenta que había un halo, un círculo, en donde se había criado un hongo, el Penicillium notatum, de donde se extrae la penicilina. Resulta que este hongo combatía los gérmenes que estaban en esa placa, las bacterias que estaban contaminando. Entonces, la penicilina fue el primer antibiótico descubierto con capacidad de combatir microorganismos, con capacidad de combatir bacterias, porque los antibióticos no actúan sobre virus. Cuando hablo de antibióticos siempre me refiero a bacterias. Y es así que de acá viene la definición de antibiótico, o sea, sustancia química derivada o producida por microorganismos. ¿Cuál era el microorganismo que había producido el antibiótico? El hongo, el Penicillium notatum. Hoy, la mayoría de los antibióticos se obtienen por síntesis, pero esta fue la definición que quedó aceptada. Bueno, ¿cómo actúan los antibióticos? Tienen 4 tipos de mecanismos de acción según la estructura celular. Así, podemos inhibir la síntesis de la pared celular o la lisis de la membrana celular, o inhibir la síntesis proteica, o bien actuar directamente sobre los ácidos nucleicos. Respecto al primer mecanismo de acción, o sea, verán que los 4 mecanismos en general actúan sobre sistemas enzimáticos que rigen importantes funciones vitales de las células. Respecto a la inhibición de la síntesis de la pared celular, la droga se fija en la pared de la bacteria y cuando se produce la división aparecen defectos en esta pared. Entonces, el organismo pierde la capacidad de que no penetre agua, y esto se llama que se hace osmóticamente sensible. La pared está débil, los líquidos de alrededor penetran porque la rompen y entonces estalla
y se lisa o se rompe. ¿Y quiénes actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular? Las penicilinas, cefalosporinas, bacitracina y cicloserina. También pueden actuar a nivel de membrana celular produciendo su lisis, o sea, lisis es ruptura. La membrana celular contiene sistemas enzimáticos vitales y además rige la entrada y salida de los elementos nutritivos. Si se rompe la membrana celular, se afectan importantes funciones celulares. De esta manera actúan, por ejemplo, polimixina B, colistina, nistatina, anfotericina B. ¿Qué pasa con el mecanismo de acción que inhibe la síntesis proteica? Ejemplos de ellos son cloranfenicol, tetraciclina, streptomicina, aminoglucósidos en general, la rifampicina, azúcares como lincomicina y también la eritromicina. Estos antibióticos bloquean los pasos necesarios para la síntesis proteica, actuando sobre los ribosomas. Y entonces, si no hay síntesis de proteínas, se afecta la vida de la bacteria. Y el último mecanismo es la acción en el momento de que se sintetizan los ácidos nucleicos. Hablamos de ADN y ARN. El ADN es el responsable de retransmitir el carácter hereditario y si no hay carácter hereditario no hay herencia. Y el ARN se encarga de actuar a nivel de los ribosomas para la síntesis proteica y su transporte. Entonces, si no hay ácidos nucleicos, no va a poder haber vida. Un ejemplo de ellos es la gliceofulvina. De manera gráfica, en un esquema, esto es la célula. Desde afuera hacia adentro tenemos la pared celular, la membrana celular, adentro están los ribosomas y el núcleo. A nivel de la síntesis de pared celular, actúan, como les dije, penicilinas, cefalosporinas, rompiendo esta pared celular y modificando su rigidez, su estructura, por lo que así van a penetrar los líquidos y va a llenarse de líquido la célula. A nivel de la membrana celular, que contiene los sistemas enzimáticos vitales y que también a través de ella entran y salen nutrientes y desechos respectivamente, puede actuar la polimixina B. A nivel de ribosoma, o sea, no hay síntesis de proteínas, actúan drogas como la streptomicina, la gentamicina, la rifampicina, la eritromicina. Y a nivel de ADN, gliceofulvina y también el ácido nalidíxico. Pero los antibióticos tienen reacciones adversas. Son 3 estas reacciones adversas. La primera se denomina reacciones tóxicas por dosis excesivas. Por ejemplo, esto puede provocar antibióticos como la streptomicina y la kanamicina, que pueden provocar neurotoxicidad con consecutiva sordera y también nefrotoxicidad. Normalmente las reacciones tóxicas por dosis excesivas no son muy comunes. Sí tienen que tener cuidado cuando se administra gentamicina. La gentamicina es una droga ototóxica, por lo que debe respetarse su tiempo de administración y sobre todo la dosificación. Mucho cuidado con la reacción tóxica de la gentamicina. Reacciones de sensibilidad alérgica son comunes. Hay mucha gente, muchos individuos que tienen
sensibilidad hacia algunos antibióticos y producen alergia, especialmente la penicilina o sus derivados, con producción de erupciones cutáneas, accesos asmáticos que pueden terminar en un shock anafiláctico que puede ser mortal. La alergia la vieron entre los 9 factores que modifican la acción farmacológica de las drogas y está mediada por el sistema inmunológico. Las reacciones adversas que se denominan superinfección o infecciones sobreagregadas son muy especiales y se desarrollan por la supresión de los gérmenes sensibles y el desarrollo excesivo de los microorganismos que son resistentes a los antibióticos o no susceptibles a los antibióticos. Doy un ejemplo para que esto se entienda. Si se administra un antibiótico de amplio espectro como la tetraciclina, lo normal es que suprime, porque es de amplio espectro, la flora bacteriana normal de la boca, fauces, vagina y colon. Nosotros convivimos con microorganismos, por ejemplo, en la boca, que son los responsables de comenzar el proceso de degradación de los alimentos ingeridos. Entonces, si se eliminan estos microorganismos con los que nosotros convivimos en un proceso simbiótico, esos nos ayudan en el proceso de degradación del alimento y se alimentan con los restos de ese proceso de degradación. Entonces, saco esa flora que convive normalmente y entonces pueden penetrar hongos, por ejemplo, o cualquier otro microorganismo. Normalmente, si se elimina la flora normal de fauces, boca, vagina y colon, entran hongos, principalmente Candida albicans, que no es susceptible a los antibióticos de amplio espectro, sino es susceptible a fungistáticos o fungicidas. Entonces, estos hongos pueden producir lesiones a nivel del tracto gastrointestinal, genital, broncopulmonar y digestivo. Hay muchas formas de clasificar los antibióticos, pero nosotros sobre todo vamos a clasificarlos de manera química. ¿Por qué? Por esa reacción adversa que recién nombré, que es la de alergia. La alergia se da al grupo químico que tienen en común, a los que pertenecen a la misma familia química. Ese va a ser nuestro material de estudio, pero los antibióticos se clasifican según diversos criterios. Ya algunos vimos y ahora concluimos. Por ejemplo, hemos dicho que pueden ser naturales, recuerden el Penicillium notatum de la penicilina, pero que hoy son sintéticos. Esto significa que lo clasificamos según su origen, en naturales o sintéticos. Lo podemos clasificar según la acción microbiana también, que ya hablamos de hecho. Bacteriostáticos, los que detienen el crecimiento, y bactericidas, los que matan el microorganismo. También hablamos del mecanismo de acción. Entonces, otra clasificación podría ser drogas que bloquean la síntesis de la pared, drogas que alteran la membrana citoplasmática, drogas que interfieren en la síntesis proteica o drogas que impiden la síntesis de ADN. Según su estructura química, podemos clasificarlos de diversas maneras. Los hay betalactámicos, aminoglucósidos, macrólidos, polipéptidos, tioazúcares, etc. También los podemos clasificar según su espectro de actividad antimicrobiana. Y acá hay 3 tipos. Las drogas de amplio espectro, o sea, las que actúan sobre numerosas especies microbianas, y entre ellas están el cloranfenicol, la eritromicina, las tetraciclinas, que actúan sobre bacterias gram positivas y gram negativas.
También existen drogas de espectro reducido que presentan actividad sobre un número muy reducido de microorganismos diferentes. Entre ellas están penicilina, gentamicina, streptomicina, que actúan sobre bacterias gram negativas. Y también el ácido nalidíxico y la polimixina, que actúan sobre bacilos gram negativos. También dentro del espectro de actividad antimicrobiana encontramos las drogas de espectro específico, o sea, que actúan sobre una determinada especie microbiana. Por ejemplo, la isoniazida y el etambutol actúan sobre el Mycobacterium tuberculosis. Son específicos para ellos. Vuelvo a reiterar que los antibióticos de amplio espectro normalmente tienen acción bacteriostática, o sea, el que mucho abarca poco aprieta, mientras que los antibióticos de espectro reducido tienen acción bactericida. A continuación, les voy a presentar un cuadro donde está la clasificación de todos los antibióticos según su estructura química, y también voy a mostrarles un ejemplo de cómo elaborar para su ejercicio profesional un cuadro típico en donde he puesto algunas consideraciones que para mí han sido fundamentales a tener en cuenta, pero que pudieran ustedes elegir otra manera de hacerlo. Por ejemplo, para el grupo de los beta-lactámicos solamente a las penicilinas. Y escribo cuál es el nombre genérico de cada una. Así tenemos penicilina G benzatínica, penicilina G sódica, penicilina B, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina, oxacilina, ampicilina, amoxicilina y ticarcilina. Averiguo cuáles son los nombres comerciales que puedo encontrar en plaza. ¿Cómo actúan? Ya dijimos que los beta-lactámicos inhiben la síntesis de la pared celular. Importante, cuáles son las indicaciones, por ejemplo, para la penicilina G benzatínica, una otitis media aguda, y puede ser utilizado para todos los del grupo. Ahora, en cuanto a la dosis y vías de administración, es importante identificarlas. La penicilina G puede administrarse por vía oral o intramuscular. ¿Y cómo vienen las ampollas? 1.200.000, 2.400.000, 3 millones, etc. En un polvo. Este polvo me sirve para preparar una suspensión acuosa. ¿Y cuál es la dosis usual en adultos, por ejemplo? 2.400.000 o unidades internacionales o 2.000 miligramos. Eso para la vía intramuscular o intravenosa. Hay reacciones adversas que puedo tener en cuenta que se pueden dar, entre ellas el shock anafiláctico, recuerden cómo se actúa, y también como enfermeros tienen que, o como personal de la salud que va a hacer la administración, tienen que saber cómo se hace la dilución. Por ejemplo, la penicilina G benzatínica se puede diluir en solución fisiológica o en solución de dextrosa cuando es administrada por vía parenteral.